algunas preguntas sin responder y hoy llegaron muchas más. Las que no podamos completar ahora y responder, creo que podemos aún en el espacio del podcast seguir tratando. Así que no se preocupen, vamos a tratar de cubrirlas a todas. Una pregunta que llegó ayer y hoy entró una pregunta similar. Tiene que ver con las calificaciones pastorales. Y la pregunta fue hecha de esta manera. Considerando que Primera de Timoteo 3:2 establece que el pastor debe ser irreprensible, ¿cómo debe evaluarse a un creyente que, habiendo confesado un pecado de inmoralidad y habiendo sido expuesto y disciplinado por la iglesia local, muestra luego frutos claros de arrepentimiento y restauración? Si este creyente había manifestado antes el deseo de servir como pastor y sostiene todavía esto después del proceso de disciplina, ¿puede estar bíblicamente calificado para el ministerio pastoral? I'm sure that groups of elders in different churches would answer that question in different ways. Yo creo que muchos pastores en diferentes iglesias responderían a eso diferente. Sorry. It's my fault because I'm turning and looking at him. Es culpa de él porque está mirando a Matías. And I would understand that there would be a range of answers to that question from various elder boards. Y él entendería que hay diferentes respuestas que diferentes cuerpos de ancianos responderían. The question being asked is in its most difficult form. Y esa pregunta la preguntaste de la forma más difícil. Many pastors who had immoral past before they knew Christ, Muchos pastores han tenido una vida inmoral antes de conocer a Cristo. Qualified elders who've come to know Christ had enough time to mature and grow, and the sins of their past are not unexpected. Hombres que están calificados para ser pastores han tenido un pasado que ha quedado atrás de inmoralidad. But when you ask the question about a man who's been in ministry, Pero cuando haces una pregunta de una persona que ya ha estado en el ministerio, to the point of hard-heartedness where as a believer he was disciplined from a church, hasta el punto de que su corazón se endurezca y que tenga que ser disciplinado fuera de la iglesia, now restored, and I would be personally encouraged that he's growing, ahora restaurado, yo estaría muy animado de que él esté creciendo. but I think it would be extremely difficult because of that level of claiming to know Christ, being in a church, being disciplined, not just sinning, but resisting the body of Christ's love. Yo creo que sería muy difícil porque al proclamar de que es un creyente y después ser expuesto por su pecado y ser disciplinado fuera de la iglesia y resistir el amor de parte de los hermanos. I would think that any church considering such a man would want, at the very least, a very long period of time to go by to make sure the same thing doesn't happen again as a professing believer. Yo creo que cualquier iglesia que tiene esta situación tendría que esperar un tiempo bien largo antes de siquiera considerar a esta persona para esa posición. But I think the elders best able to make that decision would be those who are already been involved in that man's life the whole time. Yo creo que los ancianos que mejor van a poder lidiar con esa situación son hombres que ya han estado en la vida de este anciano, de esta persona por largo tiempo. To be above reproach does not mean that you have a life where nobody could bring an accusation against you. Ser una persona irreprensible no quiere decir que nadie pueda traer ningún tipo de acusación a tu vida. Anyone could say anything they want about any of us. Cualquiera puede decir cualquier cosa que ellos quieran acerca de nosotros. The point is that what Paul is saying is no legitimate accusation could be brought against a man. Lo que Pablo está tratando de decir ahí es que no sea una acusación que sea legítima en cuanto a ese hombre. And when you couple that with the other qualification that someone needs to have a good reputation with those outside the church, Y cuando juntas eso con las otras cualificaciones de hablando de un hombre que tiene que tener un buen testimonio con las personas de afuera, and that the scriptures are calling him, is this man single or married? Do you ¿este señor está casado o está soltero? know? Neither is better than the other, but Ninguno es mejor que el otro, it would just be an additional complication. pero sería algo complicado adicional a esto. And so I would say
I would personally find it very doubtful that such a man could be able to serve effectively and earn the trust of God's people. Yo lo creería algo muy difícil que un hombre como este pueda ejercer su posición efectivamente y ganar la confianza del pueblo de Dios. I would trust the local elders to make that assessment. Yo confiaría en el cuerpo de ancianos para tomar lidiar con esa situación. Charles Spurgeon said that when a person's sin, rather their repentance, is as notorious as their sin, maybe then we should be talking about Carlos spiritual leadership. Spurgeon dice de que si el pecado de una persona, el arrepentimiento de una persona es tan notable como su pecado, entonces de pronto ahí podemos hablar acerca de eso. Honestly, I think a brother like that, if he were truly repentant, Yo creo que si un hermano como ese en realidad se ha arrepentido, even if you were begging him to be an elder, incluso si tú le estuvieras rogando a que se convierta en un anciano, I think would, having named the name of Christ, yo creo que al haber confesado el nombre de Cristo, fallen into grievous sin, haya caído en un pecado inmoral, failed to repent when a brother came to him, arrepentirse de cuando un hermano viene y lo trató de corregir, when then 2 or 3 brothers came to him, incluso cuando vinieron 2 o 3 testigos, then when the whole church was informed and in love pursued him, y cuando toda la iglesia se enteró y trató de animarlo, resisted all of that love, y él ha resistido todo ese amor, was disciplined from the church, lo disciplinaron fuera de la iglesia, no doubt he could be indeed restored to such a church. sin lugar a dudas puede ser restaurado de vuelta a la iglesia. But honestly, I would expect such a brother, if he were really, really repentant, to be saying, don't ask me to serve. Pero yo honestamente esperaría que una persona como esta, si en realidad se ha arrepentido, él diría, no me pidan tomar esa posición. I don't want to run the risk of bringing shame on Christ. Yo no quiero tomar ningún riesgo de poner ese tipo de lastimar el nombre de Cristo. He can serve and have influence in any way the Lord chooses to use him without the official title and the dangers associated with Christ's reputation. Él puede servir de cualquier manera que quiera sin tener el título encima y tener el peso que viene con ellos. So the humility, it would seem to me, in keeping with repentance, would refuse to serve even if asked. La humildad que mantiene con el arrepentimiento debería decir, no puedo servir en esta posición. This case you're presenting to me, it reminds me of a case that's the extreme opposite. Este caso que me estás mostrando me hace acordar de un caso que es completamente opuesto. There was a man in my former ministry who was in his 80s. Había un hombre que estaba en mi ministerio anterior que estaba en sus 80s. He had been married to his wife for almost 60 years. Él llevaba casado con su esposa casi 60 años. He served in the music ministry, Sirvió como ministro de música. was an admirable man in the church. Era un hombre admirable. But when he was 18 years old, Pero cuando tenía 80 años, he married a woman. 18 años, perdón. So when he was 18 years old, he was not a believer and he married a woman. Él cuando tenía 18 no era un creyente y se casó con una mujer. And that woman left him by the time he was 19. Y esa mujer lo abandonó cuando ya tenía 19 años. And because of the way he was taught to interpret the qualifications, believed himself unfit for service. Y por la manera que se le había enseñado acerca de las cualificaciones, él creía que no podía ejercer esa posición. He had established himself as a one-woman man for 60 years. Él se había establecido como un hombre de una sola mujer por 60 años. And because of a very short marriage as an unbeliever that ended in divorce, Y por un tiempo de estar casado como un incrédulo a sus 18 años, he said, I'm not qualified. dice, no estoy cualificado para esto. And so we'd ask him every year, Y cada año le preguntábamos. and every year he would say no. Y todos los años él nos decía que no. And finally he said, stop asking Y me. por último él dijo, dejen de preguntarme. Now, if he could have that heart with a sin that happened before he was a Christian, Si él puede tener ese tipo de corazón con un pecado que él tuvo cuando no era cristiano, I have serious questions about a heart that would say, I was a Christian, I sinned, I was disciplined, I'm back, and I want to serve. yo tendría grandes preguntas con una persona que dice, soy un cristiano, pequé y me disciplinaron fuera de la iglesia y ahora estoy de vuelta y quiero hacer esto. Regardless of the decision the local elders make, Sin importar la decisión que los ancianos de la iglesia local tomen, I mean, I think his demeanor ought to be one of absolute humility. You don't need me. yo creo que su disposición debería ser de una persona que dice, ustedes no me necesitan. I'll serve behind the scenes however the Lord wants me to. Yo sirvo detrás del telón como el Señor quiera utilizarme. Did you add anything to that? Gracias.
Otra pregunta tiene que ver con el tema del temor y una situación específica en donde querría la persona entender en qué forma se separa el temor legítimo y un temor pecaminoso. La pregunta dice así: en contextos donde la predicación pública del Evangelio es rechazada o incluso castigada por gobiernos o sociedades intolerantes, ¿cómo puede el creyente discernir entre un temor reverente a Dios y un temor al hombre? A la luz de Hechos 4, donde Pedro y Juan, tras ser amenazados, oraron por denuedo en lugar de ocultarse, ¿cómo saber cuando la prudencia de preservarse es sabiduría piadosa y cuándo podría estar motivada por un temor pecaminoso que nos aleja de la fidelidad al llamado? Preservar la vida personal o de la familia en tales circunstancias necesariamente implica falta de obediencia o cobardía espiritual. ¿Puedes darle volumen, Davis, al micrófono de Dave? Yeah, one passage that comes to mind is even the story of how the church in Thessalonica began. Una historia que viene a mi mente es como la iglesia de Tesalónica empezó. There were some Jews from Philippi that were jealous that had chased Paul, and they had discovered him down in Thessalonica. Habían unos judíos que estaban celosos, se habían alejado a Pablo y luego lo encontraron en Tesalónica. Paul had been having a very effective ministry. Pablo tuvo un ministerio muy efectivo. These other Jews were jealous of his influence. Estos eran los judíos que estaban en contra de su ministerio. They were responsible even for his imprisonment and abuse in Philippi. Ellos eran los responsables al ponerlo en la cárcel en Filipos. But they weren't content just that Paul had left Philippi. They chased him all the way and discovered that he was in Thessalonica. No estaban contentos con que Pablo se haya ido de Filipos, sino que encontraron que Pablo estaba en Tesalónica y fueron allá. So they came down there and they stirred up more people to cause trouble. Y entonces llegaron allá y empezaron a incentivar a otras personas en contra de él. Even accusing Paul of basically insurrection against Caesar. Lo acusaron incluso de estar en contra del César. And so they raised up a mob to go to Jason's house. Y entonces levantaron un montón de personas para ir a la casa de Jason. We don't know anything else about Jason, but they assumed that Paul and Silvanus and Timothy were with Jason. No sabemos más acerca de Jason, pero sabemos que Pablo y Silvano y Timoteo estaban con él. And so in that situation, in the middle of the night, Paul and his companions, they fled. Entonces en medio de la noche, tanto Pablo como sus compañeros huyeron. Did they flee because they were cowards? ¿Huyeron porque son cobardes? No, that was actually the prudent thing to do for the well-being of that church. No, eso fue lo prudente para hacer por el bienestar de esa iglesia. Those were brand new believers who themselves wouldn't have been ready to withstand that level of persecution. Ellos eran nuevos creyentes que no eran capaces de recibir ese tipo de persecución. When Paul first showed up in their midst, he still had bruises on his body from Philippi. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, todavía tenía moretones en su cuerpo por los ataques en Filipos. And so they understood that you're going to have to suffer for the sake of the gospel. Entonces ellos entendieron que tenían que sufrir por el evangelio. But Paul understood that he was really the source of all of the turmoil that was coming to Thessalonica. Pero Pablo entendía de que él era la causa por la cual todos esos problemas habían llegado a Tesalónica. And so he didn't leave to preserve himself. Entonces él no se fue para preservarse a sí mismo, But actually, he left Silvanus and Timothy there, and he went down to go to Athens. entonces de hecho él dejó a Timoteo y a Silvano para irse para Atenas. Actually, I think on his way, he stopped in Berea, Y en su camino él paró por Berea, where he continued to preach even there. donde siguió predicando incluso ahí. And so clearly, the pattern of his life was not one of timidity or backing down. Claramente el patrón de su vida no era uno de temor o de no estar al frente de las luchas. 1 Thessalonians 2, that was even his testimony, is that he preached in spite of having just been abused in Philippi. En 1 Tesalonicenses 2 incluso ese es su testimonio de que él predicó incluso a pesar de lo que había pasado en Filipos. And so really his primary concern was for the well-being of the people around him more than his own
well-being. Entonces, en realidad su preocupación era más por las personas que estaban a su alrededor más que por sí mismo. He wasn't governed by self-preservation. Él no era gobernado por su autopreservación. In fact, if you remember, when Christ commissioned him, he told him he's going to have to suffer for the gospel. Incluso cuando Cristo lo envió, ustedes se acuerdan cómo le dijo que él iba a sufrir por el evangelio. So he was ready for that, but at the same time, he understood this is prudent for me to leave. Entonces él entendía eso, pero al mismo tiempo él sabía que es prudente que yo me vaya. So he was primarily looking out for the well-being of the people around him. Entonces primordialmente le importaba más el bienestar de los demás a su So alrededor. that's just an illustration that comes to mind. Solo una ilustración que llega a su mente. A similar illustration, sometimes he's stoned and marches right back into the same city. Una ilustración similar es como después lo apedrearon y volvió otra vez a la misma ciudad. And in other times, he was let down over a city wall in a basket. En otros momentos lo bajaron por la pared de la ciudad en una, And there we don't Una even have canasta. the same clarity of what the concern was. y ahí muestra la misma claridad de cuál era su preocupación. I think to make sweeping principles of what prudence always looks like would be unwise. No es insensato siempre tener principios que siempre te muestren cuándo es prudente y cuándo no es prudente. Perhaps the better question to ask would La be, mejor pregunta para hacer en realidad es, when I have an opportunity to speak and to preach, cuando tengo la oportunidad de predicar o de hablar, when it will be unpopular or even illegal, cuando no es popular o incluso ilegal, I think we would all be in agreement. Well, there's a principle now. yo creo que todos podemos estar en acuerdo. Hay un principio ahí. So in Jason's house, there's a perception I'm not going to be preaching there. En la casa de Jason hay un principio que dice, no voy a predicar ahí. And so, but all the details that went through Paul's mind, I think is difficult to know. Pero entender todas las cosas que pasaron por la mente de Pablo es difícil. So I'll say this. Yo diría esto. Most of us recognize the difference between sinful fear. In the moment, it's not as hard for me to tell, am I being sinfully self-protective or am I being prudent? Creo que todos podemos entender cuando tenemos temor en el momento, pero es más difícil entender, estoy siendo prudente o es en realidad temor pecaminoso. And if we're wondering about that in our mind, Y si estamos pensando en eso en nuestra mente, the question to ask is not what to do, la pregunta no es qué es lo que debo hacer. but if you're trying to assess motives, you have to ask the why question. Si tú quieres entender los motivos, tienes que hacer la pregunta ¿por qué? We do this throughout our Christian life. Esto lo hacemos en nuestra vida cristiana. Why would I say what I'm about to say? ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? Why would I not say what I'm about to say? ¿Por qué no debería decir lo que voy a decir? Why would I escape or why would I stay? ¿Por qué voy a escapar o por qué me voy a quedar? Why would I go? Why would I come? ¿Por qué voy a ir o por qué voy a venir? And the moment we've sort of dipped our cup into the why question, we're dipping our mind into our motives. En el momento en el que traemos la copa y la sumergimos sobre la pregunta de por qué, empezamos a mirar con los motivos. And you sort of hold up that glass of water from your motives. Levantas ese vaso de agua de tus motivos You hold it up to the light of God's word. y la pones a la luz de las escrituras. And while none of us assess our motives perfectly, Y a pesar de que ninguno de nosotros puede perfectamente entender sus motivos, you say to yourself, am I violating any biblical principle? te dices a ti mismo, ¿estoy violando algún principio bíblico? Is there a chapter and verse that should be informing this motive? ¿Hay algún capítulo o versículo que está informando este motivo? And if your motive is clear as far as you can tell, you move forward. Y si tu motivo es claro por lo que tú puedas ver, puedes moverte hacia adelante. And if it's not, you repent of what you see is wrong Y si no lo es, te arrepientes de lo que ves ahí. and then start the decision-making process all over Y again. empiezas a tomar decisiones otra vez, o el proceso de pensar sobre esas decisiones otra vez. So clearly at times Paul varies his practice. Claramente, en ciertos momentos, Pablo varía en su forma de tomar decisiones. But we know this, he said in Acts 20, I do not count my life as dear to myself in any way. Pero sí sabemos esto, que en Hechos 20 él dice, no considero mi vida como algo importante. Only I just want to finish my course. Solo quiero terminar la carrera. And we admit together we know very little of that kind of courage and selflessness. Y admitimos juntamente que sabemos muy poco acerca de ese tipo de valor. Not only do we count our life as dear to us, Que nosotros no consideramos nuestra vida como importante. we're tempted to count our, just don't even forget hurting my body, don't even hurt my feelings. En ese momento de pronto decimos, olvídate de mi cuerpo, que de mis sentimientos. So those would be the things that would inform us. Son las cosas que de pronto nos pueden ayudar a informar esto. I think just to even add on to what Todd is saying there at the end, Para agregar a lo que Todd está diciendo ahí al final,
long before we get to the point of a crisis of actual persecution, Mucho antes de que lleguemos a la crisis de la persecución, we're going to see the fear and self-preservation response in a million other ways. vamos a ver el temor de tratar de autopreservarnos en muchas veces, de miles de formas. I think too, the Lord, He's not going to give you more than you can handle. Le agradecemos al Señor de que no te va a dar más de lo que tú puedes aguantar. And so even looking in the small ways, where am I making compromises now? Es mejor mirar en las formas pequeñas dónde estoy comprometiéndome, dónde estoy fallando. In other words, that would be a big test. En otras palabras, esa sería una prueba grande. But the Lord will give you smaller tests to prepare you for that big Pero el test. Señor te va a dar pruebas más pequeñas para prepararte para la prueba grande. And so I think the way we prepare ourselves for that is by redeeming every little opportunity right now. Entonces la manera como nos preparamos para esa prueba grande es redimiendo las pequeñas oportunidades que Dios nos da. No surprises. No hay sorpresas. Gracias. Bueno, pasamos al tema del desánimo ahora. La pregunta es, ¿el desánimo siempre es pecaminoso? ¿En qué momento no lo sería? ¿En qué situación no sería pecaminoso? Si el desánimo es siempre pecaminoso. Discouragement would be Definitely not. There, Definitivamente no. there's a difference between Hay una diferencia entre discouragement and what the world calls depression. desánimo y lo que el mundo llama depresión. For some of you, this will be a repeat of something I said earlier. Para algunos de ustedes esto va a repetir algo que dije anteriormente. But Paul uses a very interesting word twice in 2 Corinthians chapter 4, Pablo utiliza una palabra importante en 2 Corintios capítulo 4. where he's giving us the reasons that he does not lose heart. Nos está dando las razones por las cuales no pierde esperanza. As an English speaker, when I hear lose heart, I think he's just saying, I don't get discouraged. Cuando yo como americano, cuando escucho esta palabra, digo, esta persona no se desanima. But in the original language, the word that's being used is more than merely being discouraged. En el lenguaje original no, es algo que va mucho más allá de simplemente el desánimo. At times, even in ministry, Paul was discouraged. Porque en ciertos momentos, incluso en su ministerio, Pablo tuvo desánimo. In that same letter, 2 Corinthians, later on, he says that can anyone sin and I not without my intense concern? Más adelante, en 2 Corintios, él va a decir, pues, ¿será que si alguien no peca, no voy a tener yo preocupación por ellos? As a shepherd, I can never be indifferent. I am discouraged when I hear people walk away from Christ or reject the gospel. Como un pastor, cuando la gente se aleja o niega el evangelio, voy a tener desánimo. So Paul is certainly human like the rest of us and at times feels discouraged by bad news. Pablo, al igual que nosotros, como todos los humanos, se siente desanimado cuando recibe malas noticias. In 2 Corinthians, he said he wrote a letter to the Corinthians appealing to them to repent, and he wrote that letter with tears. En 2 Corintios él dice que escribió una carta a ellos pidiéndole que se arrepintieran y que la escribió con lágrimas. Later, he says that he couldn't wait to hear whether they responded well to that letter or not. Y más adelante él dice que no podía esperar a escuchar la respuesta, a ver si se habían arrepentido o no. And he said that God who comforts the downcast Y dice que el Dios que consuela al que está decaído, comforted me with the coming of Titus. me consoló con la venida de Tito. So he was downcast. Entonces él estaba desanimado. That's discouragement. Es desánimo. He feels the emotions that all of us feel by being made in the image of God. Tiene las mismas emociones que todos tenemos al ser creados en la imagen de Dios. But that wasn't a sinful discouragement, and God comforted him through Titus. Pero no era un desánimo pecaminoso porque fue consolado por Tito. So Titus comes with the good news. The church repented. They responded well to your letter. Entonces Tito viene con las noticias, la iglesia se arrepintió y respondieron bien a tu carta. And now Paul says his joy was abounding. Y Pablo dice ahora que su gozo sobreabunda. Spiritual maturity is not having an emotionectomy. La madurez espiritual no quiere decir de que vas a remover completamente las emociones. So the full range of emotion. He writes a tearful letter. Lleno de emoción, él escribe una carta llorando. He says of the church, even today, I still fear
that you'll be deceived like Eve was deceived away from your simple devotion to Christ. Entonces incluso le dice, incluso hoy tengo miedo de que la iglesia sea engañada, así como Eva fue engañada para alejarse de su devoción a Dios. So tears when he writes a letter, fears that something may happen to their spiritual purity, Lágrimas cuando escribe una carta, temores cuando de pensar en la iglesia, lo que le puede pasar, joy when good news comes. gozo cuando vienen buenas noticias. Paul experiences all those things. Pablo experimentó todas estas cosas. And yet he says in 2 Corinthians 4, we, myself and the fellow apostles, we do not lose heart. Aún así en 2 Corintios 4 dice, nosotros no perdemos ánimo. The word for losing heart has at its root La palabra de perder ánimo tiene en su raíz not mere discouragement, no solo desánimo, but the root of the word means to fail to carry out a duty. la raíz tiene esta idea de tú faltar al llevar a cabo algo que tienes que hacer. When he says we do not lose heart as apostles, Cuando dice no perdemos ánimo como apóstoles, he is not saying we never feel discontent or sadness. él no está diciendo nunca sentimos descontentamiento o tristeza. He says, I never give way to the kind of discouragement that would make me neglect my spiritual duties. Él dice nunca me entrego al tipo de desánimo que me lleve a ser negligente con las cosas que tengo que hacer. So Paul says, we experience emotions, Y Pablo dice entonces, nosotros experimentamos emociones, but we don't allow them to keep us from doing what God has called us to do. pero no dejamos que nos impidan hacer lo que Dios nos llama a hacer. And we don't have to be an apostle for that principle to be true in our life. Y no necesitamos ser un apóstol para que ese principio sea real en nuestra vida. So to answer the question, are all sad emotions automatically sinful? No. Entonces, para responder la pregunta, ¿todas las emociones tristes son automáticamente pecaminosas? No. Some emotions by definition are sinful and they're forbidden. Hay algunas emociones que por definición son pecaminosas y el Señor te llama a no hacerlas, a no caer en ellas. We're forbidden to be jealous. Él nos llama a no tener celo. We're forbidden to be anxious. Él nos llama a no tener ansiedad. Other emotions are just part of being human. Pero hay otras emociones que es parte de ser humano. And depending on how we respond to the incidents that cause the emotions, Y dependiendo de cómo respondemos a los incidentes que causan esas emociones, now we enter the realm of morality. ahora entramos en el rango de moralidad. So Paul says, I experience discouragement for sure, Entonces Pablo dice, no, yo sé lo que es el desánimo, seguro, but not to the point of being derelict in my duties. pero no hasta el punto de ser negligente con lo que debo hacer. Jesus used the same word regarding prayer in Luke chapter 18. Jesús usa la misma palabra hablando de la oración en el capítulo 18 de Lucas. It says he told this parable so that men would not give up in prayer. They would not lose heart in prayer. Él dice que habló esta parábola para que los hombres no se desanimaran en cuanto a la oración. Paul used the word when the church was concerned about his persecutions. Don't lose heart. Don't become derelict in your duties because you're upset about me being in prison. Pablo escribió en Filipenses que cuando él estaba siendo perseguido, ellos estaban preocupados por él, les dice, no pierdan ánimo por mis persecuciones. So it's an important New Testament concept that touches on the question. Eso es un concepto importante en el Nuevo Testamento que toca acerca de ese Every tema. moment of discouragement is not necessarily a sin. La persona que está desanimada no quiere decir que esté en pecado But if necesariamente. in the wake of your discouragement you relinquish your spiritual responsibilities, Pero si al abrirse este desánimo tú eres negligente con lo que tú tienes your que hacer, responsibilities as a pastor, tus responsabilidades como pastor, a husband, a como father, esposo, como padre, a prayer warrior, como una persona que ora, a believer, como un creyente, that's where the problem comes in. ahí es donde está el problema. Gracias. Y queda tiempo para una sola pregunta más. La última vamos a hacerla en relación a la conciencia. Hay varias preguntas en cuanto a esto, pero una de las preguntas fue, en áreas grises de decisiones, cuando la conciencia te dice una cosa y la escritura no es clara en ese asunto, ¿cómo actuamos en esa situación? I'll speak briefly and then since you preached on the conscience, I'd love to hear from you.
Voy a hablar un poco y como él predicó sobre la conciencia, le dejo el resto de él. But brothers, 2 entire chapters of the book of Romans address this question. Pero hermanos, capítulos enteros en el libro de Romanos habla acerca de esto. And it was one of many points in my brother's extremely thorough teaching on the conscience today. Y fue uno de muchos temas en la predicación excelente que hizo Dave. But in Romans chapter 14 and 15, we have the reference to a stronger conscience and a weaker conscience. Y en Romanos capítulo 14 y 15 nos vemos la referencia sobre la conciencia que es débil y la conciencia que es fuerte. In the very question you're asking, in a gray area where the scripture is not clear. Sobre la pregunta que tú haces, en una área gris donde la palabra de Dios no dice específicamente. And these 2 chapters, you could distill a couple of very important principles. Y en estos 2 capítulos puedes encontrar muchos principios. One is the apostles' recognition that this gray area disagreement Uno es que el apóstol reconoce que en esta área gris de desacuerdo is filled with temptation or an opportunity está llena de tentaciones o de oportunidades in our relationships with one another en nuestra relación con los unos con los otros to either pursue biblical love and unity para buscar amor bíblico y unidad, or to show a kind of pride and disunity. o buscar el tipo de orgullo o desunidad. If you boil the 2 chapters down, Paul would simply say this: be loving towards the person who disagrees with you in this gray area. Si tú miras la enseñanza de los 2 capítulos, Pablo está diciendo esto: ama a aquella persona con la que tienes desacuerdo. It's a great opportunity to love each other. Es una oportunidad maravillosa de amarnos los unos a los otros. And the reason that's so challenging is because the way the conscience works, Y la razón por la cual es muy difícil es porque la manera como nuestra conciencia funciona, we sometimes get confused. I have a very strong preference, but it feels like a conviction. muchas veces podemos ver que tenemos una preferencia muy fuerte, pero se siente como un principio, como una convicción. And as local churches, we have the opportunity to work through these things all the time. Y como la iglesia local tenemos la oportunidad de trabajar sobre estas cosas muchas veces. So for instance, here's a timeless principle. Por ejemplo, acá hay un principio que es para siempre. The scriptures say that parents have a responsibility to spiritually educate their children. Las escrituras enseñan de que los padres tienen la responsabilidad de enseñar espiritualmente a sus hijos. Of course, the church also has called to that same responsibility. Por supuesto, la iglesia también está llamada a la misma responsabilidad. But clearly, Ephesians says that we are to bring up our children in the nurture and admonition of the Lord. Y por supuesto, Efesios nos enseña que debemos criar a nuestros hijos en la amonestación y la instrucción del Señor. So there's the timeless principle, but parents apply that principle family by family in literally hundreds of different ways. Y aquí está este principio, pero vemos como los padres aplican este principio de cientos de formas. And it's a great potential for division within a church. Y es hay un potencial grande para división en el contexto de la iglesia local. So one person says, you put your children in public school? Una persona dice, ¿tú pones a tus hijos en la escuela pública? Real Christians homeschool. Un verdadero cristiano hace escuela en la casa. Timeless principle, train your children. Un principio eterno, entrena a tus hijos. One believing couple believes they can put their children in one kind of school, another says another. Una pareja cristiana dice, puedo poner mis hijos en la escuela pública, otros dicen diferente. And if we don't obey Romans chapter 14 and 15, Y si no obedecemos Romanos capítulo 14 y 15 en esto, you'll have divisions within churches, vas a tener divisiones dentro de la iglesia. and sometimes churches even split over preferences. Y muchas veces las iglesias incluso se dividen por preferencias. Because I was involved in music ministry for so many years, Porque estuve en el ministerio de la música por tantos años, I can assure you that people's preferences about music, te puedo decir que las preferencias de las personas sobre la música they hold a preference as if it were a conviction. agarran las preferencias como si fuera una convicción. I've experienced it myself. My preferences about the use of alcohol, they feel pretty much like a conviction. Yo he vivido eso también. Mis preferencias acerca del uso del alcohol se sienten muchas veces como una convicción. So as an American Christian, when I go to Europe to minister, Como un cristiano americano, cuando voy a Europa para ministrar, everybody in Europe after church goes to a pub and has a beer. la gran mayoría de personas después de la iglesia se van para un bar a tomarse una cerveza. And inside I go like this. Y dentro de mí yo digo esto. ¡Ah!
are you doing? ¿Qué estás haciendo? So everyone has a beer and I have apple cider. Entonces todo el mundo tiene una cerveza y yo tengo un jugo de manzana. Mature believers Cristianos maduros in the United Kingdom en Inglaterra, universally universalmente, drink alcohol after they preach, toman alcohol después de predicar. and this American doesn't. Y este americano no. Are my brothers wrong? ¿Están mis hermanos equivocados? No. Do they get drunk? No. ¿Se emborrachan? No. Are No. they given to too much wine? ¿Se entregan demasiado al vino? Not an issue for them at all. No es un problema para nada para ellos. My preference for how to apply the timeless principle Mi preferencia de cómo aplicar este principio eterno is extremely different from the way they do. es muy diferente a cómo ellos lo aplican. And so we could have example after example. Te puedo dar uno y otro ejemplo acerca de esto. But what Paul says is not merely love one another when you disagree, Lo que Pablo dice no solamente es ámense los unos a los otros cuando están en desacuerdo, but he puts a flavor with an additional word that just makes it clear, not strained love. pone un sabor al decir no un amor que es restringido. He says, accept one another. Él dice acéptense los unos a los otros. Maybe better translated would have been welcome one another. Una mejor traducción es como recíbelo con brazos abiertos a tu hermano. And you could see now, brothers, that if we obeyed that, there'd be no disunity in the church, even though one group schools in this way and one group schools in another way. Y tú puedes ver cuando aplicamos esto, no habría divisiones en el contexto de la iglesia local. Unos hacen la escuela de esta manera y otros hacen la escuela de otra manera. They'd accept each other. Se aceptan los unos a los otros. I welcome you. Yo te recibo. Different kinds of music, I welcome you. Diferentes tipos de música, yo la recibo. Different views on the believer's use of alcohol, I welcome you. Diferentes perspectivas en el uso del alcohol, yo te recibo. Why does Paul have to say that? ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Because he knew our heart would be, I don't welcome you. Porque él sabe que nuestro corazón es, no te recibo. Okay, technically I agree. O It's not técnicamente really wrong, estoy de acuerdo, sé que no está mal, but you are not as good as me. pero tú no eres tan bueno como yo. Because if you were, you would do it my way. Porque si lo fueras, lo harías de mi forma. So I'm definitely the one with the stronger conscience. You're Entonces- definitely the one with the weaker conscience. Entonces yo definitivamente soy el de la conciencia fuerte, tú eres el de la conciencia débil. So if you took those two chapters and squeezed out their essence Si tú agarras esos dos capítulos y suprimes la esencia de esos capítulos in areas of preference en áreas de preferencias, where we're trying to apply an agreed biblical principle, donde tratamos de aplicar un principio en el cual estamos de acuerdo, but brothers apply that timeless principle in different ways, pero como hermanos aplicamos ese principio de diferentes formas, we must determine together, I refuse to make that reduce my love for you. debemos estar de acuerdo. Yo me rehúso a dejar que eso me quite mi amor hacia ti. And by saying, I welcome you, Y al decir te recibo, I accept you, te acepto, I'm saying, I refuse to think of myself as better or you as lesser. me rehúso a aceptarme a mí mismo como mejor que tú y tú peor que yo. I welcome you as an equal. Te recibo como alguien igual que yo. That doesn't mean we can't talk about it. Eso no significa que no podemos hablar del tema. It wouldn't mean I can't say, hey, tell me how you got comfortable applying the principle in that wrong way. I mean, that way. Es como yo te diría, dime cómo aplicas de eso de la manera incorrecta, perdón, de esa manera. So that we can dialogue, but we Podemos dialogue hablar. with love and welcome. Pero con amor y al recibirnos los unos a los otros. Maybe just one other category. Quizás otra categoría, Within the practice of the local church, durante la práctica de la iglesia local, on matters of application, en cuanto a aplicaciones, in general, it's probably better not to just go out and advertise to the whole world, here's my application, quizás es mejor no ir a todo el mundo y decir, aquí es como yo aplico las cosas. because you understand that other people might trip on your application of a principle. Porque entiendes que otras personas de pronto tropiecen con la forma como tú aplicas las And cosas. so Romans 14 says that each person has to stand or fall before his master. Entonces Romanos capítulo 14 dice que cada persona se caerá o se levantará al frente de su maestro. And so you may see other people's applications. Vas a ver las aplicaciones de otras personas. Ask them what are the principles that are informing that application. Pregúntale cuáles son las implicaciones, cuáles son los principios que informan esa aplicación. But that is the critical question. Pero esa es la pregunta más importante. And so even just in practice in our own ministry, one of the things I've learned, Incluso en la práctica de estas cosas en nuestro propio ministerio, una de las cosas que he aprendido you don't have
a lot of mature believers running around describing what all their applications are. Tú no tienes un montón de creyentes maduros yendo por todo lado diciéndole a la gente cómo ellos aplican las cosas. Even as an example, during the COVID pandemic, did you get the shot or did you not get the shot? Incluso durante la pandemia, ¿tú te pusiste la vacuna o no te pusiste la vacuna? There was a lot of controversy about that issue. Había mucha controversia sobre ese tema en nuestra iglesia. No controversy here, right? No hubo controversia en este país, solo en los Estados Unidos. And so, very strong feelings on both sides of that. Pero había fuertes sentimientos en los dos lados en cuanto a eso. Going around advertising your own practice isn't going to edify anybody. Yendo alrededor y mostrándole a las personas lo que tú haces no va a edificar a los demás. Es un poco difícil ponerse una máscara. That's true. But you can apply that with so many areas of life Lo as puedes well. aplicar en tantas diferentes áreas de la vida. So there's some things that everybody's going to see, oh, you homeschool your children. Hay otras personas que van a mirar cómo tú enseñas a tus hijos en la casa. But there's other things where there's no need to necessarily advertise what your practices Pero are. hay otras cosas donde no hay necesidad que tú le estés diciendo a todo el mundo cómo And aplicas so los that would actually principios. be wisdom, that would be Pero prudence. sería más bien sabiduría y prudencia hacerlo así. And on the other hand, what you'll find in the body of Christ, if mature people don't tend to talk a lot about their personal application of truth, Y de otra forma, lo que ves en el cuerpo de Cristo es cuando ves gente madura que no está constantemente hablando de sus aplicaciones. immature people will speak often and loudly about their application. Las personas inmaduras van a hablar más a menudo y más fuerte acerca de sus aplicaciones. Because they're looking for a following, they're looking, just in their immaturity, they're not realizing, you know what, love for others, why would I even tempt you to be upset with me? I don't even need to tell you about these private decisions I make as I apply God's word. Porque están buscando que los sigan de alguna manera, pero una persona madura no va a hacer eso, no va a querer edificar. The mature don't hide it because they're ashamed of their decision. El maduro no lo esconde porque esté avergonzado de su decisión. What does Paul say? Let each man be convinced in his own mind. ¿Qué dice Pablo? Que cada hombre esté convencido en su propia mente. And so the mature are not ashamed of what they're doing, Entonces el maduro no está avergonzado de lo que está haciendo, but they do have the wisdom to think, you know what, that could cause needless, unimportant division. pero sí dice, bueno, esto puede que cause división que es innecesaria. The immature still think their way is the only way. El So inmaduro siempre piensa que su forma es la única forma. they tend to evangelize for their cause. Tratan de evangelizar de su propia causa. Me acaban de llegar 100 preguntas más, pero vamos a tener que dejarlas para después. We'll answer questions until people start falling out of windows. Respondemos preguntas hasta que la gente empiece a caer de segundo piso. Bueno, no queremos que nadie muera esta noche, así que vamos a orar, cerrar este tiempo y lo mismo que ayer, vamos a tomar 5 minutos solo para levantarnos, si alguno tiene que ir al baño y vamos a empezar la última sesión. Déjeme orar antes de cerrar este tiempo. Padre, te agradecemos por la oportunidad de conversar entre hermanos. Ha sido estos días uno de los tesoros más valiosos que hemos disfrutado, el poder abrir el corazón, el poder compartir nuestras cargas, el hacer preguntas. Y Señor, te agradecemos por la iglesia, te agradecemos por tu palabra que también informa todo lo que estamos compartiendo entre nosotros. Y aún en este tiempo donde solo estos hermanos están aquí adelante respondiendo preguntas, recibimos de tu mano esta gracia de tener hombres que están dedicados a conocer tu palabra, a estudiarla, a enseñarla continuamente y que nos ayudan a pensar en tu verdad y en formas prácticas, aplicarla. Y ayúdanos a nosotros también a seguir respondiendo a tu verdad con un corazón humilde, dispuesto. Y Señor, aún en todo lo que necesitamos seguir creciendo, danos discernimiento. Y te pido que nos acompañes ahora en la próxima hora donde vamos a cerrar toda esta conferencia y que pueda quedar clavado en nuestro corazón tu verdad, de tal manera que al volver a nuestras casas, cada
cada concepto que hemos escuchado, cada relación que hemos cultivado, cada compromiso que hemos adquirido delante de ti, Señor, pueda mantenerse y pueda traer fruto. Gracias por la vida de cada uno de estos hombres y te encomendamos ahora el próximo tiempo también a ti. En nombre de Jesús, amén.